Nos dicen siempre del sector de la estética que es muy parejo al de la construcción o la hostelería, porque hay mucha rotación y en el sector estética la rotación que hay de personal es brutal. Consideraba que el sector estaba muy cualificado en cuanto a tema técnico, pero quizás faltaba ahí un empuje de estrategia. Lo que veía es que era algo frío. Llegabas, te hacías tu tratamiento y adiós. Las técnicos en estética no son vendedoras, no son comerciales. Y esto es algo que es muy complicado de gestionar si no se prevé bien. Lo importante es contratar actitud y ya te gestionaré yo las habilidades y te haré mejorar y te haré crecer a nivel técnico. Pero una persona que viene sin actitud, esa yo no la puedo dar, esa tiene que venir de casa. A la competencia hay que tenerla cerca. Siempre va a haber alguien mejor que tú y esto hay que aceptarlo. Pero esto yo creo que es el vínculo que hace que tú puedas crecer, porque estancarse es muy fácil. ¿Qué 3 consejos le darías a una propietaria o un propietario de un centro de estética? Primero creo que va la estrategia. Segunda, el tema de la ubicación, como te decía, creo que es fundamental. Y lo tercero y más importante es... Bienvenida al podcast de Clivel.com, Laura. Me estabas justamente comentando que tú empezaste ya desde pequeña siendo empresaria y emprendedora. Entonces, coméntame cuál fue el primer negocio que montaste en tu vida. Pues mira, efectivamente, como apuntabas, traigo la vena emprendedora desde que nací. Siempre me ha gustado generar, crear, mover, vender, siempre desde muy pequeña. Y ya desde pequeña, como te decía antes, 6 o 7 años, yo creo que fue el primer arranque. Lié a mi madre para montar el chiringuito de la piscina de la urbanización donde vivíamos, imagínate. Pues eso, cargando las Coca-Colas, haciendo tortillas, en fin, un poco de todo, ¿no? Ya después, bueno, pues me inventé muchas cosas, el telechurro con mi hermano, de llevar churros a domicilio a los vecinos y bueno, siempre es algo que me ha encantado desde el punto de vista de generar, de crear, de mover, de vender y es algo que va intrínseco, ¿vale? Entonces, bueno, al final un poco he ido cambiando de sector porque soy también bastante inquieta y al final siempre enfocado un poco a ese efecto de cómo mejorar la vida de las personas, ¿no? En diferentes ámbitos, pero siempre un poco enfocado a eso. Muy bien. ¿Y tienes formación universitaria en Carlos III y al final pues no tienes la misma trayectoria que la mayoría de gente en este sector, ¿no? Que viene o por familia o por pasión en la estética? ¿Cómo se te ocurrió a ti abrir un centro de estética? Todo esto empezó ideado en la pandemia, ¿vale? Desde el punto de vista empresarial vi que había ahí un buen nicho porque a pesar de que hay una competencia brutal, porque esto es así, sí que creo que, bueno, consideraba que el sector estaba muy cualificado en cuanto a tema técnico, hay mucha mano de obra muy buena, pero quizás faltaba ahí un empuje de estrategia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo dije, oye, pues yo creo que ahí con mi formación puedo aportar algo de valor, ¿no? Entonces, bueno, pasé de decir, bueno, la estética no es solo hacerse un tratamiento, ¿no? O sea, yo creo que va mucho más allá. Desde cómo lo envuelves a la experiencia y todo lo que ello conlleva del backup, como por así decir, ¿vale? Entonces, bueno, pues allá que me lancé y esto fue, bueno, pues un poco porque venía de un sector muy distinto, que es del mundo de protocolo, eventos y demás, y de catering. Y bueno, la estética era algo que a nivel ocio me encantaba, como consumidora nada más. Y bueno, vi la oportunidad. Y bueno, a raíz de la pandemia creo que fue un buen momento porque pues había mucha gente metida en casa, ¿no? Viéndose al espejo todo el día y eso al final pues generó una necesidad de mejorar la autoestima de las personas, que es ahí un poco donde a mí me parecía que era importante, ¿no? Ahora hablamos mucho del tema de la salud mental, de todo lo que ello conlleva y al final yo dije, vamos a ver, o sea, está claro que a uno mismo, a ti mismo te pasa, ¿no? Cuando te miras al espejo y te sientes bien y te ves bien, hay un chip dentro de ti que cambia, ¿no? Cambia tu bienestar, cambia tu manera de afrontar las cosas, cambias la actitud. Y entonces dije, oye, ¿por qué no cohesionar esto y decir, aparte del tema business, que por supuesto está ahí, ¿no? Porque somos empresarios, vamos a intentar ayudar a que esas personas pues, se vean con una mejor autoestima
cuidándolas por fuera para que se sientan bien por dentro. Si quieres pasar de esteticista a empresaria y vas 100% en serio, te voy a regalar 1 hora con uno de mis consultores 100% pagada por mí. Así que ves al enlace aquí abajo, clivel.com/consultoría. Yo creo que es muy interesante todo lo que dices del tema de que falta un poco de estrategia también en el sector, y por eso hacemos este podcast, ¿no? Para poder ayudar a profesionales del sector a empezar a controlar sus centros como empresarios de verdad, realmente, y con esa estrategia por delante. Tú, que también eres experta en protocolos y montabas eventos antes, como consumidora, ¿qué fallos veías cuando ibas a otros centros de estética que no te gustaban y que tú querías cambiar al abrir tu propio negocio? Pues mira, yo siempre lo he visto en general, porque vaya por delante y las cosas hay que reconocerlas. El trabajo bien hecho hay que reconocerlo y hay centros maravillosos, las cosas como son. Pero en general, un alto porcentaje de todo ese mercado, yo lo que veía es que era algo frío, ¿no? Llegabas, te hacías tu tratamiento y adiós, ¿no? Y entonces yo ahí sí que quise darle una vuelta y decir, a ver, aquí me falta algo, porque, insisto, un tratamiento bien te lo pueden hacer en muchos sitios, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que un cliente quiera volver contigo va mucho más allá del tratamiento que tú le hagas. Y en eso precisamente es en lo que nosotros queríamos construir valor. Es decir, toda la experiencia, desde que entras hasta que sales, y el decir, wow, estoy como en casa y me siento muy cuidado, ¿no? Tengo mi momento para mí, y exactamente ahí es donde nosotros hemos definido todos esos protocolos para que la experiencia sea única. Y ahí es exactamente donde creo que nos diferenciamos. Muy bien, muy bien. ¿Y cuando abriste, tenías algún miedo? Bueno, por supuesto, todos los del mundo. De hecho, es que yo creo que si uno no tiene miedo, apaga y vámonos, ¿no? Algo estás haciendo mal. Miedos muchos, incertidumbre, el tocar un sector que no es el tuyo y en el cual me he tenido que formar mucho, obviamente porque no me ha quedado otra. Y al final, por el momento también, ¿no? En el que decidimos emprender, estábamos en una pandemia, había un grado de incertidumbre, una coyuntura económica muy complicada, y dijimos, bueno, estamos locos y estamos locos. Y esta es un poco la frase que siempre tenemos los socios, ¿no? De decir, estamos locos, pero quien no arriesga no gana. Entonces, en ese punto decidimos ir a por todas, aprovechar también la coyuntura que había de que, por desgracia, y con lo que ocurrió, pues hubo muchos centros que por desgracia tuvieron que cerrar. Y bueno, a nosotros nos pilló a full de energía, a full de actitud, y dijimos, pues creemos que es un buen momento. Y la verdad es que sí, porque al final nos dimos cuenta que el año 2019-20 fue extraordinariamente bueno en el sector estética, extraordinariamente bueno. Vamos, yo aquel comienzo, para mí era impensable. ¿Empezaste con clientes o desde cero total? Yo tenía claro, nosotros hicimos un estudio de ubicación, ¿vale? Para ver dónde posicionarnos, porque creemos que la ubicación es algo importante. Y me acuerdo, estando en Mallorca de vacaciones, yo tenía ahí mis alertas de idealista y tal, y me saltó una alarma y dije, wow, es el sitio donde yo quiero, es el punto negro, ¿no? Donde converge todo lo que necesito. Y sin pensarlo, cogí un avión y me fui allí. Esto era un centro de estética que se traspasaba, ¿vale? Bastante grande, pero bueno, yo la verdad es que quise indagarles un poco, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué cierra este centro, ¿no? Lleva 9 años, ¿por qué cierran ahora, no? Y ahí es donde un poco me di cuenta que vaya pena, ¿no? El que un centro así cierre sus puertas. Bueno, pero por otro lado dije, qué buena oportunidad, porque la sensación que tenía era, probablemente han tenido muy, muy buena mano de obra, un servicio técnico estupendo, pero ha faltado esa estrategia de la que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿empecé de cero? Sí y no. Sí, porque aquello fue la revolución, fue tirar abajo un local entero para rehacerlo de cero, literalmente. O sea, yo creo que me quedé solamente con el ordenador que me mediaban en el traspaso, esa es la realidad, y con un fondo de comercio, muy interesante, ¿no? Entonces, ese fondo de comercio nosotros lo aprovechamos para, en el momento que nos pusimos a hacer obras,
ya poner un cartel de, oye, estamos de reformas, pero no te voy a contar si somos los mismos, si somos otros, estamos de reformas, ¿no? Eso permitió dar una expectativa, a los clientes. Pusimos un número de teléfono y nos ocurrió que no habíamos abierto y ya había gente reservando, porque teníamos muy claro cuál era el deadline, cuál era la fecha de apertura y, hombre, empezar un negocio con clientes ya en la agenda es maravilloso, ¿no? Entonces, sí, además fue estupendo por esa parte. ¿Por qué te digo que por el otro lado hubo que empezar de cero? Porque eran clientes acostumbrados a un modelo de negocio X y el nuestro era muy diferente. Entonces, bueno, al principio hubo que lidiar, explicar, dar a conocer esa experiencia Mimo desde el principio para que la gente entendiera que era un modelo muy distinto, que ofrecíamos servicios parecidos, con una amplitud de servicios muchísimo mayor, pero desde un punto de vista que nada tenía que ver, ¿no? Entonces, bueno, eso nos generó que las clientas fidelizadas del anterior negocio apostaran muy fuerte por el cambio, ¿no? Y atrapara mucho cliente nuevo, claro. Y Laura, si ahora volvieras atrás, ¿harías algo distinto para abrir tu segundo centro de estética? Uy, muchas cosas. ¿Qué aprendizaje sacaste de la primera que puedes aplicar para la segunda? Pues mira, mucho. De hecho, tanto es así que nosotros, como yo digo, empezamos en un sector del que conocíamos poco, ¿vale? A golpe de formación empecé a instruirme, a conocer, a entender las necesidades del cliente, que me parece fundamental. Y claro, yo ahora, con casi 6 años después, pongo la vista atrás y digo, jo, si esto lo hubiera hecho de otra manera, con el know-how que tengo ahora, pues... Pero al final eso creo que forma parte del aprendizaje, forma parte de la evolución empresarial y es verdad que, bueno, pues en esa evolución, a golpe de mucho trabajo, no te voy a engañar, mucho esfuerzo, mucho protocolo, mucho prueba y error, yo siempre le digo a mi equipo, ¿no? La excelencia. O sea, nosotros estamos aquí para lograr la excelencia. Y al final eso supone un proceso de cambio continuo, el estar muy encima todo el rato, el que no se escape nada, que hasta el más mínimo detalle importa, ¿vale? Y esto es lo que ha hecho que nosotros consigamos evolucionar. ¿Cómo? Pues nosotros empezamos, como yo digo, con 4 duros, para que nos entendamos, porque no sabíamos dónde nos metíamos y con el tiempo lo que hemos hecho es reinvertir. O sea, nosotros hemos reinvertido todo en el negocio. ¿Por qué? Porque fuimos creciendo, empezamos 3 personas, ahora mismo estamos 14 personas, ya no crecemos más porque el local tiene unas medidas X, ¿no? Pero sí es cierto que eso no ha sido gratuito, o sea, eso ha tenido un coste importante de mucho trabajo, como te digo, y de a prueba y error, de, pues por aquí no, pues por aquí, de mucha visión, de centrarnos y de, sobre todo, no perder el foco en lo realmente importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ahora, con este know-how, decimos, oye, pues es el momento de seguir creciendo, ¿no? Ya hay algo, una estructura que puede sostener este crecimiento, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante toda esta estrategia y toda la visión que tuviste desde el principio. Quiero que expliques un poco qué es lo que estabas buscando tú para ese spot perfecto para poner el centro de estética. ¿En qué te fijabas? A la competencia hay que tenerla cerca, ¿vale? Esto es un punto importante porque creo que para hacer cualquier cosa en la vida tienes que tener una meta y para poner foco en esa meta yo creo que es importante ver a tu alrededor, ¿no? Hay que tenerla cerca porque siempre va a haber alguien mejor que tú y esto hay que aceptarlo, ¿vale? Pero esto yo creo que es el vínculo que hace que tú puedas crecer. Porque estancarse es muy fácil y en este sector te garantizo que mucho, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que al final, pues yo como digo, yo me voy de Mystery Customer a muchísimos centros cada vez que puedo para ver qué hacen, cómo lo gestionan, porque así aprendes mucho, aprendes muchísimo de tu competencia. Lo que pasa es que luego te entra el gusanillo y dices, yo quiero superar esto, ¿no?
Entonces, al final, percibes de unos, percibes de otros, te orientas, me gusta muchísimo indagar, me gusta muchísimo investigar, me gusta muchísimo acudir a congresos, me gusta porque me gusta empaparme ya no solo de las tendencias, de lo que se va a llevar, de lo que no, que también, por supuesto, porque creo que hay que estar ahí, sino más bien de cómo evoluciona todo esto, ¿no? Cómo cambian las necesidades de tu target. Y esto es importante porque es lo que te decía, ¿no? O sea, toda la vida ha existido la estética en general, pero la forma en que evoluciona todo esto, hacia dónde vamos, pues desde el cuidado, el autocuidado, la forma de alimentarse, el deporte, el ejercicio, yo creo que todo forma parte de ese bienestar emocional que al final yo creo que es lo más importante que tiene una persona, por encima de todo, esa estabilidad y el decir, oye, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto sea perfecto, ¿no? Entonces, ese es nuestro posicionamiento, de hecho, el decir, vamos a crear lo que nosotros llamamos, y además así está escrito en nuestros protocolos internos, lo que es la experiencia Mimo 360. Y además se llama así, porque esto es desde que entras, o mejor dicho, desde que llamas por primera vez al centro, vas, te envuelve la energía que hay allí, que es importante, el cómo está todo predispuesto, los protocolos, el trato, la cercanía, el punto de vista profesional, hasta que sales. Y como yo digo, sales y repites, porque ahí está el éxito, ¿no? El decir, oye, si un cliente quiere ir repetir, algo estaremos haciendo bien. Yo no digo que todo, pero bueno, vamos por buen camino, ¿no? Entonces, al final, el boca a oído hace que se vayan generando pues mucho crecimiento dentro de la empresa, ¿no? Oye, Laura, seguramente veniendo de otro sector también, aquí en el sector de la estética, la mayoría de centros de estética tienen problemas con el personal y estructurando bien sus equipos pues para poder dar un servicio excelente, de excelencia. Sí. ¿Cómo has vivido tú eso en primera persona? Pues mira, no te voy a engañar. El tema es complicado. ¿Por qué? Bueno, nos dicen siempre del sector de la estética que es muy parejo al de la construcción o la hostelería, ¿no? Porque hay mucha rotación. De hecho, dicen que en la hostelería más, yo no sé qué decirte, porque los números están ahí y en el sector estética la rotación que hay de personal es brutal. Entonces, ¿cómo he conseguido yo lidiar esto? Ha sido pues con mucha paciencia, no te voy a engañar, con mucho rigor y entendiendo que hay mucho talento, pero no siempre la actitud que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que hemos generado dentro? Pues desde el punto de vista visión, cultura. O sea, nosotros al final, como yo digo, hay un tema emocional detrás de este proyecto y esto tiene que ser como una familia, ¿vale? O sea, yo, mira, cuando hago entrevistas es una parte que me encanta tocar porque esto no es un centro de estética más. Esto es un negocio familiar muy importante, en homenaje a una persona muy importante. Y yo necesito que las personas que formen parte de este proyecto lo sientan como suyo, fundamental. Y dos, entiendan cuál es la cultura del entorno, del ambiente y de los objetivos, ¿no? Como yo digo, es que este proyecto no puede salir mal, porque es un tema emocional que hay detrás muy grande. Entonces, yo no me puedo permitir el lujo de que vaya mal. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque al final, para mí lo más importante en una entrevista ya no es a nivel técnico lo que haces. Es importante, sí, pero entiendo que es algo que se da por hecho, ¿no? O sea, es decir, oye, te has formado para ello, pero yo voy más allá. Yo creo que al final lo importante es contratar actitud y ya te gestionaré yo las habilidades y te haré mejorar y te haré crecer, ¿no? A nivel técnico. Pero una persona que viene sin actitud, esa yo no la puedo dar, esa tiene que venir de casa, es importantísimo. ¿En qué me refiero a esa actitud? En el compromiso, en el saber estar, en entender que hay unos protocolos que respetar importantes, en todo, en cómo tratar a un cliente, en cómo trabajar en equipo, ¿no? Son cosas sumamente importantes.
¿Qué es lo que he hecho yo, digamos, para no tener esa rotación tan alta? Pues tener esto muy presente, ser como una familia de verdad, intentar entender que más allá del factor humano que trabaja en tu empresa, son personas, lógicamente, ¿no? Y esa visión cultural es lo que nos ha permitido el gestionar las emociones de cada uno de ellos como si fueran las mías propias, por supuesto con un rigor, pero flexibilizando de cierta manera, ¿no? O sea, a mí cuando me viene gente a entrevistar y me dice que vienen de hacer 60 horas a la semana, yo me quedo muerta. Y digo, no me extraña que haya rotación, ¿no? O sea, es cuidar al equipo como te gustaría que te cuidaran a ti. Oye, Laura, ¿dónde te ves de aquí 5 años con este proyecto? Uy, pues mira, yo soy, como te he dicho, un culo inquieto. A mí me gusta crecer, me gusta no estarme quieta. Ahora, mira, acabamos de hacer una transformación de Mimo bastante grande porque yo tenía claro que con la que viene encima, que no es pequeña, con la coyuntura que tenemos ahora, pues una vez más me he atado los machos y he dicho, pa'lante, ¿no? Entonces, estoy en el punto de o creces o decreces. Entonces, bajo ese prisma, yo tomé la decisión el verano pasado de decir, vale, momento de expansión, llega momento de expansión. Queremos abrir un segundo centro. ¿Cómo lo queremos hacer? Tiene que tener todo un sentido, tiene que tener un vehículo, ¿no? Entonces dijimos, yo quiero lanzar para el centro 2 la mejor versión del primero. Y para que eso ocurra, nos tenemos que poner las pilas con el primero. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa por una reestructuración de personal, pasa por un interiorismo diferente en el centro para posicionarlo en el sector lujo. Pasa por, al final lo que hemos querido hacer es un rebranding, una luxurización de la marca. Tenemos muy claro cuál es nuestro target y tenemos muy claro cuáles son las ideas de Mimo 2, ¿no? Para que eso pudiera ocurrir, era necesario el Mimo 1 ponerlo súper arriba, ¿vale? Y bueno, pues han sido muchos meses, no te voy a engañar, de muchísimo trabajo, o sea, muchísimo trabajo, pero hemos tocado todas las salas, hemos revisado protocolos internos, hemos mejorado la experiencia Mimo al 200%, diría. Y ahora sí estamos con la ilusión de decir, vamos a montar un Mimo 2. Mira, a mí me acuerdo el primer día que abrimos Mimo 1, me llegó un chino a la puerta y me dice, ¿esto es tuyo? Y le digo, sí, con una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Dice, yo quiero montar uno así, ¿cómo lo hacemos? Esto es verídico, de verdad. Y le dije, pues mira, te lo agradezco un montón. Digo, pero es que acabamos de abrir, hoy es nuestro primer día. Y entonces el tío me dio una tarjeta y me dijo, pues llámame cuando pasen unos años porque a mí me interesa mucho tu modelo de negocio. Claro, ahí, oye, dices, ¡jo, qué guay!, ¿no? Pero por otro lado dices, ¿qué me estás contando? Dándole vueltas a todo esto y amigos míos me preguntan, ¿no? Oye, Laura, pues una franquicia de repente, ¿no? Y montas 27. Y esto es replicable entre comillas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, oye, me puedo equivocar, pero mi punto es que si replicas o duplicas o triplicas o cuadruplicas muchas veces, al final pierdes la esencia, ¿no? En un negocio como el nuestro, que es emocional, sensorial, ambiental, profesional, el replicar muchas veces creo que puede suponer la pérdida de nuestro valor añadido, ¿no? Entonces, de momento, lo digo con la boca pequeña por si acaso, pero de momento estamos orientados a un segundo centro por el momento. Y luego ya veremos. Y Laura, ¿qué le dirías a la Laura de hace 5 años cuando estaba empezando su primer centro de estética para que todo el proceso hubiese sido más fácil? Pues muchas cosas, muchas cosas. Pero claro, ¿quién tiene la bola de cristal, no? Muy buenas. La bola de cristal no la tenemos nadie. Entonces, bueno, ¿qué le hubiera dicho? Le hubiera dicho que calma, que paciencia,
que si las cosas no salen, no sean porque no te has dejado la piel, y esto es así, esto es algo que me enseñó mi madre y es verdad. Y una cosa muy importante es el saber diferenciar lo personal de lo profesional, porque yo al principio pues era de mezclarlo todo, ¿no? Y de llevártelo todo a casa y ser el teléfono de la esperanza a las 12 de la noche, porque me ha pasado. Pero al final el recorrido de formación mía propia en tema de liderazgo, en tema de cómo gestionar equipos, también ha sido muy enriquecedora porque he aprendido un montón, un montón. Entonces, porque ser jefe, todo el mundo es jefe, ¿eh? Todo el mundo es jefe, pero liderar es otra cosa muy diferente, muy diferente. Entonces, ¿qué le diría a la Laura de hace 5 años? Paciencia, rigor, todo llega. Y escúchate más a ti misma, porque al final la intuición para todo esto es muy importante. Fenomenal, Laura. Y por último, ¿qué 3 consejos le darías a una propietaria o un propietario de un centro de estética que nos esté escuchando ahora mismo para que pueda aplicar estas 3 cosas hoy mismo y que su centro empiece a dejarle más dinero a final de mes? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero de todo, visión empresarial. Es decir, para mí, empezar por el tratamiento y luego hacer el negocio, para mí, te hablo para mí es un error, porque es hacer la casa por el tejado. Es decir, primero creo que va el plan de negocio, primero creo que va la estrategia, el cómo comunicar esa estrategia, tu plan de ventas y luego definir muy bien tu posicionamiento, tu producto, tu target y tu posicionamiento en precios, ¿vale? Segunda cosa, pues el tema de la ubicación, como te decía, creo que es fundamental, junto con el tema de la experiencia que hemos comentado. Y lo tercero y más importante es no perder el foco de los objetivos. Es decir, por supuesto, a nivel, los números están ahí para toda empresa, ¿vale? Eso es evidente porque sin números no hay, todo lo demás te da igual. Pero la manera en que tienes de vender las cosas es donde cambia toda la película, ¿vale? Entonces, porque al final te voy a decir una cosa, las técnicos en estética no son vendedoras, no son comerciales. Y esto es algo que es muy complicado de gestionar si no se prevé bien, porque al final, no nos equivoquemos, los negocios son números y hay que generar ventas, ¿no? El dilema ahí en nuestro sector está en que dejas en manos de personas súper técnicas en lo suyo, pero muy desconocedoras del mundo de las ventas, ¿no? Y de las técnicas comerciales. Entonces ahí mi consejo es apostar muchísimo por formación, por la formación, por estar encima, por no perder ripio, por tener muy claro cuál es el objetivo, hacia dónde hay que llegar y con esa visión generalizada crecer e intentar comerte el mundo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por el podcast, Laura. Estoy seguro que vamos a hacer la parte 2 aquí presencialmente en las oficinas. Yo Un encantada. placer y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres dejar de ser autoempleada de tu centro? Ves al enlace de aquí abajo y reserva una reunión con uno de nuestros consultores, clivel.com/consultoría.